Hola, ¿qué tal, críteres? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Historia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema llamado la Edad Media. No te olvides, recordando, Cristóbal Keller, un historiador alemán, dividió la historia en tres edades: antigua, media, moderna, y sus seguidores aumentaron una más, la edad contemporánea. Recuerda que la Edad Media, dentro de esta clasificación, es considerada la segunda edad tradicional de la historia. Además, yo te comento algo muy importante, ¿ya? Me dice, a la Edad Media también se le llama la Edad Oscura. Eso tiene dos explicaciones muy importantes. La primera, ¿por qué a la Edad Media se le llama o se le conoce como la Edad Oscura? ¿Por qué? A la Edad Media se le conoce como la Edad Oscura porque, según la historia italiana, romana, dice, cuando Roma de Occidente cayó, porque recuerda que ese es el inicio de la Edad Media, cuando Roma de Occidente cayó, recuerda que los bárbaros, que eran pueblos que vivían fuera de las fronteras del mundo romano, habían atacado los territorios de Roma de Occidente, acabando con parte de la civilización, la cultura, el arte y todo lo que Roma había creado hasta ese momento. Por ese motivo, dice que ingresaron a una etapa de oscuridad. Por ese motivo lo llaman la Edad Oscura. Otra versión también argumenta que a la Edad Media se le llama la Edad Oscura porque la ciencia no avanzó durante 1000 años. ¿Cuántos años? 1000 años. Muy bien, la ciencia no avanzó durante 1000 años. ¿Y qué institución provocó que la ciencia no avanzara? La Iglesia Católica, la religión en sí misma. Por ese motivo también se habla de una etapa de oscuridad científica. No te olvides, ¿no? Hablamos de una etapa de oscuridad científica. Edad Media o, si quieres, Edad Oscura. ¿Está bien? Te expliqué las dos formas, por qué motivo lo llaman así. Y por cierto, ¿no? Recuerda que dos religiones se volvieron muy importantes durante esta edad: el cristianismo y el islamismo. No nos olvidemos, el cristianismo y el islamismo. Además, recordemos que durante la Edad Media se da la época dorada de la Iglesia Católica. Recuerda que la Iglesia Católica va a adquirir un poder tremendo durante estos años y el pensamiento fundamental durante estos años era el teocentrismo. ¿Y qué significa teocentrismo? Teocentrismo significa que Dios es el centro de todas las cosas. Valga decir que la gente en estos años pensaba y consideraba que todas las cosas que nos pasaba era por la voluntad de Dios. Tu vida como ser humano tal vez no valía mucho. Lo que valía era que tú respetes las normas y las leyes que la religión decía pues ser justamente de Dios. No te olvides. Por ese motivo se da el teocentrismo, donde el centro es Dios y todo gira en torno prácticamente a Él. La gente tenía una creencia tal vez un poco tonta, y por llamarlo de esa manera. Si habían guerras, Dios lo provoca como castigo. Si habían epidemias, es un castigo de Dios por no tener fe a Él. Imagínate el pensamiento que la gente tenía. A la par, se desarrollaron dos movimientos religiosos, la patrística y la escolástica. Recuerda, ambos son movimientos religiosos que la Iglesia Católica tuvo, ¿no? El más grande representante de la patrística es San Agustín de Hipona y el más grande representante de la escolástica es Santo Tomás de Aquino. Recuerda que todo el desarrollo de la teología, de la enseñanza religiosa en las escuelas, se plantea prácticamente en lo que sería la escolástica. No te olvides eso, que es muy fundamental. Pero vayamos con esto. La Edad Media ha pasado por tres momentos muy importantes. ¿Y cómo se llamaron estos tres momentos por los cuales la Edad Media ha pasado? Se llamaron la Temprana Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. ¿Cómo se llamaron? La Temprana Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Primero vamos a comenzar hablando de la llamada Temprana Edad Media. No te olvides esto, que es un dato muy importante. Cuando hablamos de la Temprana Edad Media, recuerda que la Temprana Edad Media va a comenzar el siglo V y va a terminar el siglo IX. No te olvides, va a comenzar el siglo V y va a terminar el siglo IX. Pero hablamos todo después del nacimiento de Cristo. ¿Está bien? Me dice, ¿con qué hecho histórico nació la llamada Temprana Edad Media? Y decimos que la Temprana Edad Media nació con la caída del Imperio Romano de Occidente. A ver, para recordarnos un poquito. Recordemos que Roma fue una de las más grandes civilizaciones esclavistas de la historia. Y pasó por tres etapas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo vimos en videos anteriores? Pasó por tres etapas, ¿verdad? La monarquía, la república y el imperio. Recuérdate algo muy importante. Durante el Imperio Romano, ¿no?, gobernó un emperador llamado Teodosio el Grande. Y este famoso emperador llamado Teodosio ordenó la división de Roma en dos, a las cuales llamó la Roma de Occidente y la Roma de Oriente. No te olvides, la Roma de Occidente y la Roma de Oriente. La capital de la Roma de Occidente fue la misma ciudad de Roma, mientras que la capital de Roma de Oriente fue la ciudad de Constantinopla.
No te olvides, por favor, no te olvides de este dato que es muy, muy importante. Además, recuerda que todos aquellos pueblos que vivían fuera de las fronteras de lo que fue el antiguo Imperio Romano se les denominaba bárbaros. No importa si eran europeos, no importa si eran asiáticos, no importa si eran africanos, si vivías fuera de las fronteras del Imperio Romano, ¿cómo se te llamaba? Se te llamaba bárbaro. No te olvides, eran los bárbaros. Entonces, la historia nos dice, cuando el imperio ya estaba dividido, cuando Teodosio dividió el imperio para sus hijos Honorio y para su hijo Acadio, tú recuerda que después de Honorio gobernaron 14 emperadores más. Escúchame esto, después de Honorio gobernaron 14 emperadores más. Y después de 14 emperadores va a gobernar Rómulo Augustulo. Cuando Rómulo Augustulo, que por cierto era un adolescente, gobernaba el mundo romano, recuerda que se produce la invasión de los pueblos bárbaros. Pero ya habíamos dicho hace un momento, ¿a quiénes se les llama bárbaros? A todos aquellos pueblos que vivían fuera de las fronteras o los limes o límites del Imperio Romano. Estos pueblos bárbaros comenzaron a ingresar a las fronteras del norte del Imperio Romano, provocando justamente su invasión y su posterior caída. ¿Cuándo sucedió este hecho histórico? Este hecho sucedió el año 476 después del nacimiento de Cristo. 476 después del nacimiento de Cristo. Profesor, ¿y estos pueblos bárbaros tienen nombre? Claro que estos pueblos bárbaros tienen nombre. Los hunos, los francos, los visigodos, los lombardos, ostrogodos, los anglosajones, los vándalos, los herules. Todos estos pueblos terminan provocando, quiero que tú me entiendas, la toma de Roma de Occidente y su caída. Pero eso no significa pues que todos van a tomar Roma a la vez. No, va a ser justamente una invasión paulatina, una invasión por secuencias. Es más, según la historia también explica, el Imperio Romano había formado alianza con algunos pueblos bárbaros como el de los visigodos para que se conviertan en soldados de fronteras, para que cuiden las fronteras a cambio de tener tierras buenas para poder vivir. Imagínate eso, ve también lo que debes entender tú. ¿Quién provocó que todos los pueblos al final invadan Roma de Occidente o por qué se produjo dicha invasión? Es que los hunos, que son un pueblo que vivían en las estepas del Asia, comenzaron prácticamente a avanzar hacia las tierras de Roma de Oriente. Es más, los romanos de Oriente pagaron tributos para que estos no tomen sus tierras. Así que los hunos tuvieron un objetivo fundamental: tomar y atacar la parte norte de Roma de Occidente. En su avance los hunos terminan provocando que los pueblos bárbaros de Europa comiencen a escaparse, ¿ve?, a la zona occidental. ¿Te percatas? Entonces, eso pues provocó que los bárbaros estén reducidos en territorios más pequeños, tengan mayores necesidades, hay escasez de alimentos. ¿Y qué les impulsaba a llegar, profesor, esto? Conseguir la mayor cantidad de comida. Así que uno de los pueblos que provoca estas invasiones fueron los hunos, dirigidos por su famoso rey Atila, al cual la Iglesia Católica lo llamó el azote de Dios. No te olvides, al final todos los pueblos terminan tomando Roma, como te dije, paulatinamente, y destruyeron Roma de Occidente. Cuando Roma de Occidente cayó, cada uno de estos reinos bárbaros comenzaron a formar pueblos, comenzaron a tomar sus tierras y formar reinos. Formaron reinos. Y estos reinos fueron el reino de los visigodos, de los francos, de los anglosajones, de los lombardos, de los herulos. Estos reinos bárbaros, con el paso de los años, van a formar los reinos europeos de la época moderna, pero que tienen sus orígenes en la Edad Media. Ejemplo, hace cuenta, los hunos tomaron el territorio actual de Hungría. Los francos tomaron las Galias, que está por acá, que hoy es Francia. Recuerda que los visigodos tomaron lo que sería la península de los Balcanes, que es esta parte de acá, y también tomaron la península ibérica, donde está actualmente España y Portugal. Los visigodos, los lombardos, los ostrogodos y los herulos tomaron lo que actualmente es Italia. Recuerda que los anglosajones tomaron Inglaterra y también parte de Alemania. No nos olvidemos, los vándalos tomaron la parte norte del África, ¿ve? Eso quiere decir que todas las tierras que algún día tuvo Roma en la zona occidental va a ser tomada por estos pueblos bárbaros. Así que ya sabes ya, si me preguntan, ¿con qué hecho histórico nació la Edad Media? Respondemos que la Edad Media nació en el siglo V, mira tú, en el siglo V después de Cristo, por la invasión bárbara a Roma de Occidente, ¿ve? Roma de Occidente cayó y recuerda que se formaron reinos bárbaros, ¿no? Que con el paso de los años darán origen, quiero que tú me entiendas, a los grandes reinos europeos pues, que hoy conocemos. Profesor, ¿es el único hecho histórico que pasó en la temprana Edad Media? No, por supuesto que no. Por supuesto que en la temprana Edad Media también se formaron reinos, como te dije, europeos conocidos el día de hoy.
Recuerda que nació el Islam, recuerda que se formó el Imperio Carolingio, pero eso lo seguiremos viendo en los siguientes videos, así que no te desenganches, ¿ah? Cuídate y nos vemos la próxima.